Bien, pues los orígenes de esta iglesia son un poco inciertos, en el sentido de que se sabe que Pinto entraría dentro de la órbita de la reconquista de Alfonso VI en la campaña de Toledo en 1085, y podemos intuir o pensar que ya en el siglo XII pudieron construir una pequeña o una primera iglesia, pero de eso no se ha conservado nada. Sí que es cierto que se conservan datos documentales de la existencia de una campana ya del siglo XIV, de 1363. En el año 1992, el Seminario de Historia Local de Pinto inicia los trabajos de catalogación del archivo parroquial de la iglesia parroquial. Entre los muchos documentos que leímos y que vimos, salió el documento de una campana que está fechado en 1641 y que habla de una que se había refundido en el 1363, lo cual nos dio la visión de que debajo del templo que actualmente tenemos debió de haber otras construcciones anteriores de diferentes épocas. No contentos con esto, y seguimos investigando, nos dimos cuenta de que había una iglesia sobre la que se construyó la actual. Es decir, en los diferentes libros de colecturías, de visitas y de obra se dan pagos por derribos de las obras que están habiendo. Por lo tanto, podemos inferir que hubiera una iglesia, si podríamos decir medieval, no sabemos si románica o ya construida en gótico, que no ha llegado hasta nuestros días. El edificio que actualmente se conserva podemos datarlo a principios, o su construcción data de principios del siglo XVI, construcción que se inicia, como digo, en esos inicios del siglo XVI, pero se prolonga a lo largo de todo el siglo y se concluye a comienzos del siglo siguiente, en el siglo XVII. En el periodo de construcción de la iglesia parroquial por Fernando de Pineda, se da la causa de que se está construyendo el templo encima del anterior que había, para así los fieles puedan asistir a los cultos religiosos. Para ello se establecen diferentes pagos por el derribo y montaje del tabique que separa el coro del área de la zona de culto, así como por el derribo del campanario viejo. Esto nos recalca una vez más que la iglesia actual se construye por encima del templo original que había del siglo XIV-XV. De este momento del siglo XVI, en el interior del edificio se conserva una obra muy singular y digamos muy sobresaliente dentro del panorama histórico-artístico madrileño, que podría ser o que es el púlpito que se erigió en uno de los pilares de la iglesia. El púlpito se comienza a planificar hacia el año 1515, pero no es hasta 1530 aproximadamente cuando se comienza su construcción. En el año 1515 se manda a hacer el púlpito a yeso, al vivo, bien labrado, como los de la iglesia de Alcalá. Este púlpito debió de comenzarse sobre el año 1535. Este púlpito, realizado en yeserías y con decoración escultórica muy menuda y muy rica, muy abundante, se podría enmarcar dentro de lo que tradicionalmente se llama como plateresco, aunque algunos autores no consideran esta denominación muy exacta. Lo que sí es cierto es que ofrece todo un repertorio de elementos renacentistas, modernos para su momento, que remiten al léxico procedente de Italia, ¿no? Elementos de la tradición iconográfica pagana, como pueden ser sibilas u otras figuras, se mezclan con decoraciones digamos sacras o sagradas, como el niño Jesús que remata en la parte superior del púlpito.